quiero que te pares un momento y te hagas una pregunta, pero que te la hagas de verdad. ¿Desde cuándo sientes ansiedad? No te pregunto cuándo te la diagnosticaron, ni cuándo empezaste quizás a notarla muy fuerte, o cuándo empezó a ser una constante, por desgracia, en tu vida, sino desde cuándo hay en ti una sensación de fondo, como de angustia, de inquietud, de alerta, de miedo a que algo salga mal, a que algo no esté bien del todo. Porque yo en consulta muchas veces, cuando pregunto esto, me encuentro con una respuesta un poquito diferente, ¿no? Que es desde siempre, Monse, desde que tengo uso de razón. Y por experiencia sé que cuando algo está desde siempre, es muy interesante abrir otra posibilidad. ¿Cuál? Pues pensar, ¿y si la ansiedad no empezó contigo? Eso es lo que yo le planteo a mis pacientes, ¿no? Hay algo muy curioso que pasa con la ansiedad. Bueno, en realidad pasa con muchas emociones, ¿no? Negativas, pero yo en la clínica lo veo mucho con la ansiedad, quizás porque es un problema que se da mucho, ¿no? Hoy en día. Y es que poco a poco deja de ser algo que uno siente para convertirse en algo que uno es. Uno empieza a decir, soy nervioso, soy nerviosa, soy ansioso, siempre he sido así, me angustia todo. Y sin darnos cuenta, nos empezamos a construir como una especie de identidad alrededor de ella, ¿no? Alrededor de la ansiedad. ¿Y sabes qué pasa cuando eso ocurre? Pues lo que yo veo es que uno es como que deja de intentar entenderse, ¿no? O sea, empieza como a intentar corregirse. Y eso implica muchísima autoexigencia. Uno se exige relajarse, se exige controlar la ansiedad, se exige estar bien, se exige ser capaz de tomarse las cosas de otra manera. Y el problema de la exigencia es que cuanto más exige uno, normalmente más ansiedad aparece. Es como un círculo vicioso. Bueno, es cierto que es fácil que la ansiedad aparezca en nuestra vida cuando de alguna forma nuestro cerebro se siente un poquito como atrapado, ¿vale? Cuando siente que a lo mejor no hay una salida o la salida que encontramos no nos genera cierta seguridad, ¿no? Porque a lo mejor no somos capaces de pensar de forma positiva en una situación que a lo mejor nos está generando mucho estrés, o cuando aparece mucho miedo, si cualquiera de las opciones que tenemos nos parece que elijamos la que elijamos es negativa o es mala o no, parece que no nos va a servir o va a ser muy difícil llevarla a cabo. Y bueno, ya no te quiero ni decir si la sensación que tenemos además es de como no tener opciones, ¿no? También puede aparecer la ansiedad, al menos yo es algo que veo mucho, eh, como rasgo de personalidad, ¿vale? A veces tenemos como una personalidad de ansiedad elevada, ¿no? Somos personas exigentes con nosotros, tenemos una necesidad muy alta de aprobación, una cierta tendencia a irnos un poquito a los extremos, como mucha necesidad de controlar las cosas, somos muy del deber, de cómo deberían ser las cosas, esto debería de ser así, no debería de ser así. Y claro, todos esos rasgos, cuando se dan en una misma persona, lo que acaban generando siempre es ansiedad. Y no importa el contexto en el que eso ocurra. Puede ser porque no llevo bien el estar con gente, no llevo bien el hablar en público, o por una situación específica de nuestra vida que, bueno, pues que somos conscientes de que la ha podido originar, ¿no? Pero luego hay muchas personas que sufren ansiedad y como te he comentado al principio, tienen la sensación de que conviven con ella desde siempre, ¿no? O incluso no tienen muy claro cuál es el motivo que la genera, porque viene y va y a veces no tiene como una causa muy clara, ¿no? Hay gente que ha hecho muchísimas terapias, que tiene muchísimas herramientas, o sea, para poder gestionarla, que además han puesto en práctica y que les ha servido para, bueno, pues para mejorar de la ansiedad y aprender a vivir con ella mucho mejor. Pero aún así,
la sensación es un poco la misma, ¿no? No consigo deshacerme de ella por completo, o al menos no consigo rebajarla tanto como para que no me limite la vida, ¿no? Y ahí es donde yo te digo que ampliar la mirada hacia el transgeneracional, hacia el, "Jo, a lo mejor no ha empezado conmigo, viene de atrás, puede cambiar las cosas". Porque em, si hay algo que puede cambiar completamente esta mirada es entender que uno no nace en vacío. Me explico. Nosotros nacemos dentro de una historia, nosotros nacemos dentro de un sistema familiar que ya existía antes de ti y que seguirá existiendo después de ti. Un sistema donde hubo pues seguramente que experiencias muy intensas de todo tipo, algunas serían muy positivas, pero otras no. Historias donde no se pudieron expresar pues quizás lo que se sufría o el dolor que se tenía porque no había espacio ni tiempo para hacerlo, porque uno estaba pensando en sobrevivir. Eso era lo importante. O también cosas que no se pudieron expresar, un dolor que no se pudo expresar porque nadie enseñó a cómo se hacía eso, ¿no? Y yo creo que aquí entra algo muy importante, ¿no? Que es que el cuerpo no olvida. A veces a nosotros se nos olvida esto, ¿no? Pero el cuerpo no olvida jamás. Nuestro sistema nervioso aprende, entre otras cosas, por ejemplo, qué es seguro para ti y qué no es seguro para ti. Aprende si el mundo para ti es un lugar tranquilo o si por el contrario puede ser un lugar peligroso. Aprende si estás ocupando tu sitio o, sin embargo, si no tienes capacidad o como no tienes permiso para ocuparlo. Y ese aprendizaje muchas veces no empieza contigo, ¿no? Obviamente, sino que empieza en tu sistema familiar. Por ejemplo, si hubo relaciones dolorosas, si hubo engaños, si hubo infidelidades, ¿qué aprende el sistema? Pues aprende una cosa muy concreta, y es que uno puede no estar a salvo fácilmente. Y ese mensaje que se ha dado atrás puede seguir activo y puede llegar hasta ti, aunque hoy en tu vida no sé, tu vida pueda ser diferente, ¿no? Por eso hay muchas personas que tienen ansiedad y dicen, jolín, es que no entiendo qué me pasa, porque de forma racional en mi vida más o menos todo está bien, no me puedo quejar. Pero el cuerpo no solo vive en el presente, ¿no? El cuerpo también vive en la memoria. Así que esa sensación de no poder relajarnos de todo, esa sensación de muchas veces anticipar de forma negativa constantemente, de tener a veces miedo sin saber realmente a qué o sin un motivo demasiado claro, de sentir tensión, incluso cuando uno está tranquilo y en calma, ¿no? Hay pacientes que me dicen, jolín, pues es que estoy tranquilo en mi casa, a gusto, y sin embargo tengo por dentro una sensación siempre como de inquietud que no me deja disfrutar de esa sensación de tranquilidad, ¿no? Bueno, pues todo eso no es casualidad. ¿Sabes lo que es? Es información. Y aquí quiero pararme a contarte algo que me parece importante, ¿no? Muchas veces cuando yo trabajo en consulta, el tema de la ansiedad, aparecen historias como las que te voy a poner de ejemplo, porque a veces con un ejemplo uno entiende mejor las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido pacientes, recuerdo uno que he visto hace poco y que ya le he dado el alta, que tenía una ansiedad constante, ¿no? Lo que llamamos una ansiedad una ansiedad generalizada, ¿no? O sea, es decir, cualquier cosa le generaba ansiedad, ¿no? Y además le pasaba desde siempre, ¿no? Él verbalizaba desde que tengo uso de razón. Y lo que descubrimos mirando su historia familiar es que, bueno, pues había tenido una abuela a la que no había conocido, que había vivido historias muy duras, es decir, perdió a casi todos sus hermanos, murió su madre cuando era pequeña, la mandaron a un orfanato, lo pasó mal. Después perdió al marido muy pronto por una enfermedad, tuvo que ocuparse sola de los hijos. Y claro, no pudo elaborar nunca esos duelos, ¿no? Cuando era niña, porque los niños no pueden elaborar duelos, y cuando era adulta, porque tenía que sacar a sus hijos adelante, ¿no? Y mi paciente, que estaba muy conectado con ella, grabó eso, grabó. Hay que estar en alerta, o sea, hay que estar siempre pendiente de lo que puede pasar, porque en cualquier momento en la vida te puede ocurrir algo que te la cambie por completo y tienes que sobrevivir a eso. O por ejemplo, también
últimamente estoy viendo a un paciente mío que tiene una necesidad de control excesiva. O sea, tiene una necesidad de controlar absolutamente todo, tan grande que, bueno, le pasa en casa con la familia, le pasa con los amigos, incluso en los planes a la hora de salir. Y por supuesto le pasa en el trabajo, tiene un puesto de muchísima responsabilidad y ahí le ocurre muchísimo. Y cuando no puede controlar algo, entra en un punto de ansiedad que es realmente preocupante porque, bueno, pues porque además em, es como que aparece de repente, ¿no? Y aunque tiene muchas herramientas, porque ha hecho muchas terapias, es como que a veces eso le funciona y otras veces no, lo cual le frustra muchísimo, ¿no? Y cuando también exploramos su historia familiar, nos encontramos que venía de un sistema familiar donde las desgracias habían ocurrido en situaciones que eran como imprevisibles, ¿no? Es decir, situaciones que de haberlas podido controlar no habrían sido graves, pero al no poderlas controlar, pues habían sido verdaderas desgracias, ¿no? Que hicieron mucho daño a la familia o al clan, ¿no? Y claro, el inconsciente que graba. em, Necesitamos el control para sobrevivir, ¿no? El control es importante. Si algo no puedes controlarlo, nunca sabes lo que puede pasar. Pero lo que puede pasar puede ser terrible, ¿no? Y luego veo mucha gente últimamente que vive constantemente como en una sensación o una situación de alerta, ¿no? Una situación de alerta que no entiende por qué. Es como si viviera en peligro, ¿no? Como si el peligro acechara en cualquier tipo de situación. Tienen mucho una cosa que se llama ansiedad anticipatoria, ¿no? Eso que nosotros decimos el y si. Ya, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si resulta que no hago tal y entonces ocurre no sé qué? ¿No? Viven constantemente con esa ansiedad anticipatoria, ¿no? Como si tuvieran que estar alerta. Y al ver sus historias familiares, nos hemos encontrado con historias de supervivencia súper intensas y súper duras. Con lo cual, para el cerebro biológico, ese sentimiento, esa sensación de alerta es vital, porque le está protegiendo, ¿no? De que no ocurra algo peor o que a él no le ocurra, ¿no? Una desgracia, ¿no? A él o a su familia. Cuando yo explico esto a mis pacientes, cuando esto realmente uno, al escucharlo, hay una parte de tu cabeza como que resiente que puede ser verdad, o incluso en muchos momentos surge como una emoción, ¿no? Mi paciente, el de la abuela, me decía: "Jo, es que me está entrando una pena tremenda, tengo ganas de llorar y yo a esta mujer ni la conocí". Claro, pero cuando estás vinculado a estas historias, cuando han llegado hasta ti, pues un poco para que te hagas consciente de ello y puedas hacer algo, ¿no? Y que esto no siga teniendo que pasar en generaciones siguientes o teniendo que solucionarse o para entender, ¿no? Cuál es la intención positiva de esta angustia o esta ansiedad que tú tienes. Cuando tú empiezas a entender que quizás no es que te falten herramientas, sino que no has podido ir al origen y lo que necesitas es como cortar o desenganchar ese origen, por experiencia te digo, todo empieza a encajar, ¿no? Normalmente uno se da cuenta de que parte de su ansiedad, de su sensación de tener que estar siempre en alerta, de su necesidad de control, viene realmente de atrás. Como si la ansiedad, entiéndeme, fuera la manera en la que el cerebro está intentando protegernos para que no nos ocurra lo mismo que a nuestros antepasados. Y entonces pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que yo veo que, en este caso mi paciente, ¿no? Pero podría ser cualquiera de vosotros, uno empieza a dejar de verse como el problema y empieza a verse como parte de una historia. Entonces ya no es que seamos débiles, no es que seamos exagerados, no es que no podamos solucionar lo que nos pasa, no es que estemos fallando, no. Es que estás sintiendo algo que tiene un origen, pero no en ti. Y eso es lo más importante de todo, ¿sabes? Cuando uno se hace consciente de esto, puede empezar a transformarlo, ¿no? Porque uno ya no tiene esa necesidad de reaccionar, está comprendiendo y desde ahí podemos empezar a hacer las cosas diferentes, ¿no? No luchar quizás tanto contra la ansiedad, sino aceptarla, escuchar un poquito qué es lo que está sosteniendo en mí, porque nuestro cerebro está claro que nos está poniendo la ansiedad delante porque cree que la necesitamos para sobrevivir. Así que si sientes ansiedad, quizás la pregunta que tienes que hacerte em, es, o sea, quizás, fíjate, te diría más, la que no tienes que hacerte, no es tanto, bueno, ¿y qué es lo que me pasa? No entiendo lo que me pasa, sino,
Jo, ¿realmente la ansiedad ha empezado conmigo? Y si creo que ha empezado conmigo, ¿qué historia puede estar detrás? ¿Qué historia estoy sintiendo que no empezó conmigo? Porque quizás estás sintiendo algo que formó parte de tu historia, aunque pues, no lo recuerdes, o, o porque simplemente es que ni siquiera has caído en que esto pueda tener que ver contigo, ¿no? Y cuando uno empieza a mirar eso, cuando empieza a tomar conciencia de eso, es como que uno empieza a relajarse de verdad y uno empieza a liberarse, ¿no? Uno empieza a comprender que esta no es su historia personal, que es historia familiar y que por lo tanto no tenemos por qué seguir cargando con ella, ¿no? Porque la mayoría de estas situaciones ahora mismo ni nosotros las necesitamos, no solemos estar en peligro, en alerta, no necesitamos tener las cosas controladas para que nada ocurra, ni tampoco lo necesitan las personas que han sido el origen de esta emoción, ¿no? Y esto es algo que se puede trabajar. ¿Y cómo se puede trabajar, Monse? ¿No? Me preguntaría si estuvieras aquí delante. Bueno, pues quizás reconociendo ese dolor, yo te digo lo que yo trabajo con mis pacientes, reconociendo ese dolor, reconociendo ese sufrimiento que pasaron nuestros antepasados, todo eso que no pudieron expresar, esas pérdidas, esos duelos, ese miedo constante a que en cualquier momento pasara algo, esa rabia por injusticia que ha llegado hasta nosotros y que se traduce en que nosotros vivamos con, también un poco pues, con esa angustia constante, o quizás haciendo algún trabajo para disociarnos de esas personas, ¿no? Que sufrieron, quizás en una pequeña visualización, poniendo a esas personas enfrente y diciéndoles, lamento mucho lo que has pasado, pero es que yo no soy tú, no tengo por qué cargar con tu historia, a mí esto no me pertenece. O haciendo trabajos simbólicos, ¿no? El inconsciente funciona mucho por simbolismo, así que podemos hacer trabajos simbólicos que demuestren que, pues eso, que ya no necesitamos vivir con tanta alerta, ¿no? Em, que podemos vivir en calma, que podemos vivir en tranquilidad, que no hay peligro. Bueno, así que, ¿qué te diría? Te diría que si sientes que esto que te he contado puede tener que ver contigo, quizás mm, intenta no seguir luchando tanto contra tu ansiedad, sino intenta mirarla desde otro lugar. Quizás puedas empezar simplemente observando, puedes abrir esa puerta que yo te he planteado sin exigirte, permitirte mirar un poco más allá, permitirte mirar tu historia con otros ojos, reconocer lo que otros no pudieron y hacer algo distinto con ellos para, no para quedarse en el pasado, ¿de acuerdo? No es la intención, sino para dejar de vivir en el presente como si eso fuera nuestra historia. Indudablemente, si tienes ansiedad y tienes herramientas para trabajarla, sería fantástico que lo hicieras. Si no las tienes, sería fantástico que buscaras algún profesional que te ayudara a desarrollarlas. Pero acuérdate, si tu ansiedad es la tienes o resientes que es desde siempre, desde que eras pequeño, desde que estabas en la infancia, desde que tienes uso de razón, mira más allá, porque el origen igual no está en ti. Igual la ansiedad no empezó contigo. Bueno, si resientes que esto te resuena y me quieres compartir algo en comentarios, estaré encantadísima de leerte y además de poder contestarte y ayudarte en lo que sea. Voy a dejarte aún así aquí abajo una meditación muy sencilla, muy cortita, para poder soltar ansiedad. Y si te apetece, puedes clicar y descargarla, ¿no? También puedes seguirme porque seguiré hablando de estos temas que veo tanto en consulta y que a lo mejor, bueno, pues te puedan ayudar. Y, y por supuesto, te animo a que explores si tu situación es la de, bueno, pues por desgracia, tener que vivir un poquito llevando la ansiedad en la mochila, a que explores todo esto que te he comentado, porque créeme, mejora mucho cuando uno amplía la mirada. Lo veo con mis pacientes todos los días. Bueno, soy Montse Ramírez, psicóloga clínica, experta en transgeneracional. Hago una psicología muy integrativa y bueno, lo dicho, estoy aquí para lo que necesites.